Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Siempre me gusta decir Radio Rebelde. Bueno, hoy tenemos el programa 229, nos estamos acercando a los 5 años, programa 240 y pico va a ser. Que empezamos en agosto de hace 5 años. Programa distinto, por lo menos que no... Como editorial vamos a recordar colectivamente, entre varias compañeras y compañeros, a la gran Norita Cortiñas. Y bueno, tenemos acá la presencia de Javi Rodríguez, que lo estamos viendo en la pantalla. Allá vemos a Carlos Loza, si no me equivoco, Carlos Loza, gran militante, está vinculado, bueno, una estrecha relación con Nora Cortiñas. Él fue detenido, desaparecido en la ESMA, si me equivoco en algo, después nos va a corregir. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, y antes de cortar, tenemos también a Dayana Álvarez, no solo en los controles y en la musicalización, sino también en la voz y la presencia activa en el programa. Nos está faltando Ismael Jalil, que en cualquier momento va a aparecer. Bueno, ahí está, ahí aparece Ismael. Así que, ¿cómo les va, compas? Bien, buenas tardes. No sé si se me escucha a mí. Ahí te veo. Se escucha. Sí, se escucha a los tres, Bueno, si yo voy a coordinar porque estaba saludando Carlos Loza. Carlito, presentate brevemente. Ya te presenté, que estuviste chupado en la ESMA, militante, trabajador del puerto, docente, de todo un poco. Sí, soy además integrante del Encuentro Militante Cachito Fugma y del Archivo Popular de la Memoria. También tenemos, bueno, a Ismael Jalil, que siempre lo convocamos por el tema de Palestina. Hoy también ha tenido una estrecha relación con Norita Cortiñas, por eso le hemos pedido que haga su aporte, que va a ser sustancial. Jalil. Sí, Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes, saludo a los compañeros. Carlitos querido, nos hemos podido abrazar en la despedida de Nora. Bueno, acá estamos. Bien. Tratando de digerir esto, que por cierto es muy difícil. Por más previsible que muchas veces resulte, quiero decir solamente esto: la muerte siempre es una mierda, digamos. Sí. Y ahí tenemos a Javi Rodríguez, que no le hemos dado espacio para saludar todavía. Todo bien, no hay problema. Buenas tardes para todos, para todas, un gusto. Y bueno, para romper el fuego, Dayana nos va a traer unos versos dedicados a Norita. Nora, te vas a morir el penúltimo... Nora, te vas a morir el penúltimo día de mayo. Te vas a morir un jueves para que en la plaza que lleva ese mes como nombre, que lleva ese jueves como insignia, todavía quede un día. Para que la gente te pueda llorar, dando vueltas y vueltas en círculos y círculos, buscando las vidas perdidas, marchando hacia el fin de la nada. Te vas a morir para que nadie te olvide. Te vas a morir sin miedo a la muerte. Bueno, con esta introducción bella, no sé quién quiere romper el fuego de los 3 compañeros que se han presentado. Carlito ahí cabeció, dale Carlito. Carlos Loza. Bueno, mirá,
recordar a Norita es recordarla en el contexto en que le tocó actuar, ¿no? En el contexto en que se vio forzada a actuar por la desaparición de su hijo. Siempre he pensado en esto de que la dictadura oligárquico-financiera vino a liquidar a todos los posibles opositores o supuestos opositores organizados colectivamente en las fábricas, en el campo, en la universidad, en las escuelas secundarias, en las barriadas, en las parroquias, etcétera, etcétera. Y avanzó sobre todo los derechos de toda la población. Y quiso avanzar más, quiso avanzar para que las madres ni siquiera pudieran reclamar por sus hijos. Y bueno, y así estuvieron luchando y se organizaron, porque el derecho a la maternidad no cabe en los códigos penales ni en las legislaciones. No se puede detener a una madre en la búsqueda de su hijo. Y las madres hicieron eso, no iban a claudicar en su reclamo por el bien de sus hijos, porque es un derecho irrenunciable, es un derecho natural, que no se da solo en nuestra especie, sino que es algo cultural de todos los tiempos. Las madres no pueden ser separadas de sus hijos. Y Norita y el resto de las madres, muy heroicamente, padeciendo, siendo encarceladas, inclusive reprimidas, sin embargo siguieron adelante y abrieron una brecha en la dictadura, que fue acompañada también por sectores de la población, por supuesto que con menos exposición, porque era todo merecía la muerte, ¿no? Ella estuvo, cuando se trató la solicitada, en diciembre del 77, el mismo día que secuestraron a otras 3 madres y a 2 monjas y otros compañeros militantes en la iglesia de la Santa Cruz. Y ella no fue desaparecida porque estaba organizando la solicitada. Si no, hubiera estado en la iglesia de la Santa Cruz y hoy sería una de las madres también desaparecida. Bueno, quiero recordar esto porque Norita es todo un símbolo, igual que todas las otras madres, ¿no? Son símbolos que van a quedar y van a perdurar en la historia de las décadas y los siglos venideros, que hubo una vez en un lugar donde se mataba y se reprimía y se apropiaban de bebés y se hacía todo lo malo que puede imaginarse una persona. Bueno, ellas eran un estandarte de lucha, un faro, una luz, y Norita tenía esa simplicidad que hacía todo más fácil, porque ella estaba en todas las luchas, era solidaria y estaba en un mismo día, podía estar en 3 o 4 lugares, siempre haciendo tarea de solidaridad, solidaridad con trabajadores, con estudiantes, con organismos de derechos humanos, con la madre del dolor, bueno, con todo, con el feminismo, con todo. Quiero recordar en principio quiero recordar eso de Norita. Si aprovecho esto, que decís, yo la conocí principio de los 2000, mediado de los 2000, de la década de los 2000, en Trelew, conmemorando los aniversarios de los fusilamientos en Trelew, del 22 de agosto del 72, a los militantes revolucionarios. Y me acuerdo que me preguntó de qué partido era, y me decía cada vez que porque nos cruzamos un montón de veces en esos 2 días, PRT, dice, no PTR, PRT, parece que le simpatizaba más PRT. Y bueno, después tengo otras cosas para contar, pero son todas así, breves. Ismael, Carlito, ¿vos querías seguir? No, después voy a decir otra cosa. Ismael Jalil, ¿qué tenés? Bueno, ya dijiste, ¿qué más te genera Norita? Nora, voy a repetir cosas que en algún momento lo dijo Galeano, y yo creo que la pinta en el cuerpo entero, ¿no?
como todas las madres, era una loca que gozaba de una extraordinaria salud mental, porque se negaron, y ella principalmente, a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria, decía Galeano. Y tan justo y tan cierto es eso, que yo la veo permanentemente desdoblándose para cubrir ese doble rol, ¿no? De madre, de todas las batallas, pero también de mamá, esa cosa que es tan difícil muchas veces de combinar, ¿no? A mí me impactó sobremanera cómo su trayectoria, su lucha, pegó, no ya en nosotros, que nosotros ya lo teníamos casi como asumido, hasta por una cuestión generacional, pero hay 2 generaciones en las cuales impactó, y a mí me parece que ese es el legado más extraordinario y el fenómeno más extraordinario que deja. En los más chiquititos generaba esa cosa de una admiración tan potente, de una ternura implacable, diría yo, que cuando los más chiquititos la veían, no veían a la abuelita del cuento, veían a una abuela que era chiquitita, pero que era una olentosa mujer, capaz de ir detrás de ella para atravesar los más incómodos y más difíciles obstáculos que la vida te presenta. Y en el medio, una generación de chicas y chicos que se recostaron en ella cuando nos quedamos sin ningún tipo de referencia seria como para andar por la vida. En ese ir y venir permanente de Nora, como bien decía Carlos, con relación no solamente a los derechos humanos del pasado, ese otro logro de haber unido las 2 luchas y entenderlas como una continuidad, es el otro gran descubrimiento de una mujer que hasta los 47 años era una de esas que le pedía al hijo que no se metiera, porque era peligroso. Y en un momento dado le pidió a Gustavo que no encabezara ninguna movilización para que no se visualice. Gustavo, dando otra muestra de lo que significó esa generación, le contesta: ¿y qué diferencia hay si se llevan a otro pibe? El grado, lo cual también pinta, y ella dice: yo aprendí de Gustavo esas cosas. El grado de convicción, la coherencia, no es algo que inventó Norita, es algo que viene de arrastre por ser quien era la madre de un militante revolucionario, de alguien que expresó en su momento la más alta dignidad del pueblo argentino. Y me parece que Norita nunca lo defraudó, jamás lo defraudó. Se multiplicó. Gustavo permaneció y permanece vivo en la imagen de su madre, y con ella y con él la de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Quiero contarte una sola cosita. El otro día, cuando estábamos despidiéndola, nos dieron un dato que no lo teníamos. Algunos podrán decir una miscelánea, un dato de color de un momento muy especial. En su féretro había un turrón, una torta de turrón redondo, un turrón traído de Valencia, de Alicante o de aquella zona, que ella misma lo trajo. Su origen era catalán, sus padres eran catalanes, pero de toda esa misma zona, entre Cataluña, Valencia, etcétera, hay una historia muy común, que es entre ellos, que es la torta de los deseos. Cuando tu deseo se ha cumplido, esa torta se rompe, ese turrón se rompe y se come en el velorio. Si tu deseo no se cumple, esa torta te acompañará a vos en el último viaje enterito dentro del mismo féretro. Esa era la razón por la cual muchos veían y apreciaban esa torta ahí en el féretro. Y lo otro, que era una discusión que tuve, no una discusión, un buen intercambio con un compañero, que generalmente nosotros solemos intelectualizar tanto que muchas veces
perdemos de vista la idea de que esto que decía al principio, que la muerte es una porquería, pero de que el ritual que los pueblos establecen es un ritual que hay que respetar y no relativizarlo. Y el otro día había que estar ahí, como estuvimos, porque si hay algo que a ella le habían prohibido era ese ritual, precisamente, el de poder de algún modo saber qué ha pasado con su hijo, el de poder despedirlo si fuera necesario, o el de cerrar esa historia. Ella nunca lo pudo hacer. Y de ahí las dos cosas, ¿no? La famosa historia del turrón, o la que yo no es famosa porque la conocí el otro día, la historia del turrón íntimamente vinculada con esa prohibición que también el sistema le ha hecho con su tremendo accionar sobre el cuerpo de Gustavo y sobre el cuerpo de la sociedad en su conjunto, porque todo lo que el Estado represor hace sobre el cuerpo de una persona, a la postre lo está haciendo sobre el cuerpo de toda la sociedad. Y a mí me parece que esto es también lo otro que se expresa en el recuerdo de Nora, ¿no? Bien, Javi Rodríguez, ¿qué tenemos? No, bueno, yo estaba escuchando atento a los compañeros. A mí me tocó sumarme a la militancia, digamos, por una cuestión generacional, en los 90, y bueno, para quienes por ahí no veníamos de tener una tradición, si se quiere, familiar, militante, ¿no? Que empezamos de cero, como quien dice, porque hubo ahí, digamos, una suerte de corte generacional, y ver a las madres y a las abuelas y todo eso para muchos sirvió para darnos, digamos, como una impronta, ¿no? De lo correcto, de por dónde pasaba la cosa. Y bueno, para muchos eso nos sirvió, para muchos y muchas nos sirvió, ¿no? Esa frase que se usa tanto de donde estén ahorita, ese es el lugar que estaba bien, que esa causa era justa, esa causa era correcta, ¿no? Porque lamentablemente también, ¿no? Hubo muchos titubeos para con ciertas personas, ¿no? Para con ciertos sujetos en muchas ocasiones, y si hay algo que uno podía ver en Norita era eso, ¿no? No había dudas. Cuando había algún tipo de conflicto, situación, represión, detención, lo que fuere, si Norita decía vamos para allá o la veía llegar al lugar, está bien, eso era lo correcto, era lo que había que hacer, había que estar ahí. Y después, yo me acuerdo algo también ahí que mencionaba Ismael, esta dimensión, si se quiere, también, entre comillas, más allá de lo estrictamente militante, ¿no? La cosa humana, maternal, no quiero caer en una cosa como de asignar a algo tampoco así, pero yo una experiencia que tengo así muy presente personal, recuerdo, quizás tendrán presente cuando fue la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, que terminó tristemente con una represión feroz, que había sido pacífica la movilización y bastante masiva. Bueno, y hubo un montón de detenidos y cayeron varios compañeros por el simple hecho, medios particularmente, ¿no? Periodistas y demás, no solo gente que estaba participando espontáneamente, ¿no? De la movilización. Yo tenía dos amigos de Antena Negra que estaban cubriendo la situación, y mientras que empezaban a filmar la represión, a ellos también les tiraron gas pimienta, los subieron a un patrullero, los llevaron detenidos, le inventaron cualquier cosa. Bueno, y así estos compañeros cayeron ahí en una comisaría, no recuerdo si era por San Telmo, por La Boca, en una de esas. Cuando nos enteramos varios de que nuestros compañeros estaban ahí, nos fuimos acercando, como le pasó a todo el mundo, porque ahí habían detenido como a 15, 20 personas, no recuerdo ahora. Estuvimos un rato esperando novedades, que iban a pasar, los iban a procesar, los iban a trasladar, ese tipo de cosas, y en un momento nos llega la noticia. A todo esto iban llegando compañeros y compañeras de distintos lugares y organizaciones, espacios de derechos humanos, y estaban ahorita, y me acuerdo que de repente nos llega la noticia desde adentro que dicen, bueno, la clásica que suelen hacer en estos casos, que es que dividen los grupos y los llevan a distintas comisarías. Y entonces nos dicen que los compañeros nuestros los iban a llevar a una que está por Lugano. Entonces me acuerdo que con los compas que estábamos ahí dijimos, bueno, ya era tarde, era, no sé, como las 11, las 12 de la noche.
Y dijimos, bueno, escuchame, nos organizamos para ir mañana temprano, que seguro después lo llevan a Comodoro Pi, qué sé yo. Y Norita, que estaba ahí, dijo, chicos, bueno, no sé qué van a hacer ustedes, yo me voy para allá, me voy para Lugano, porque esos chicos la deben estar pasando mal, no tienen a sus papás ni a sus mamás, y debe ser re feo estar ahí, que no haya nadie bancándote en la puerta. ¿Viste cuando sentís que te toca y decís, ves? Eso era lo que teníamos que hacer, no teníamos que estar pensando que íbamos acá a saber qué hacemos y nos preparamos para mañana. Había que estar ahí, algo tan simple como eso, pero bueno, faltaba que alguien lo diga y bueno, eso lo hizo Norita. Bien, yo me enteré ahora estos días de una acción que hizo Norita, no sé quién la puede contar, que la puede desarrollar, que buscando a su hijo se metió en la mansión Seré, donde, bueno, tenía o sospechaban de que podía estar ahí. No sé quién la quiere contar. Ahí Ismael hace Jalil. Primero quería cerrar lo que dice Javi, porque Javi, vos estás hablando de los compañeros Medone, uno de ellos. Claro, Ezequiel y el otro compañero. Estaban cubriendo, sí. Porque desde Correpi ejercimos la defensa de todos esos compañeros. Y recuerdo perfectamente esa noche, porque a mí me preguntaron por el conocimiento y la cercanía que tenía con Nora, y era una noche tan fea, tan lluviosa, tan fría, tan destemplada, que yo dije, che, no la jodan a Nora porque hay que cuidarla, no es un día para que venga y qué sé yo. No hice más que decir eso, y al rato se apareció Nora, y lo primero que hizo fue reprenderme a mí y reprocharme el por qué yo había dicho que ella no tenía que estar, y estaba. Y de ahí no solo entrevistamos a los presos en Comodoro Pi, sino que además de ahí nos fuimos a Madariaga. Por supuesto, a las 4 de la mañana, ella estaba dentro de mi auto, durmiendo, porque ya no daba más, a las 4 de la mañana, y nosotros intentando saber qué hacíamos con ella, porque imagínense la lluvia, estábamos todos mojados, estamos esperando ahí, y de ahí no nos movíamos hasta que no nos entreguen a todos los compañeros, cosa que finalmente obtuvimos, ¿no? Todos juntos ahí en la movilización popular. Me acuerdo perfectamente de esa noche y el gesto ese, me parece fantástico que lo hayas traído. Con relación a lo de la Quinta Seré, es un poco lo que también la pinta en el cuerpo entero a Norita. La Quinta Seré queda muy cerca de la casa de Norita y queda muy cerca también de mi casa en Castelar. Era un lugar dependía de la Fuerza Aérea y era un centro clandestino donde se comentaba y se sabía que incluso hasta de ahí se escaparon algunos compañeros y después terminó siendo bombardeado el lugar, ¿no? Como para evitar cualquier rastro. Pero Norita, que tenía la precisión de que ahí había alguien, se mandó como quien no supiera nada y dijo, y palmeaba para que saliera gente. Imagínense ustedes meterse en el ámbito, en el corazón de un centro clandestino, hasta que sale un tipo y el tipo le increpa y dice, ¿qué está haciendo acá, señora? Entonces ella dice, no, dice, yo quiero saber, me dijeron que acá se vende esta casa. Dice, se vende la casa y yo quería saber quién la vende porque la quiero comprar para poner un geriátrico. Y este hombre, claro, cada vez más preocupado, porque no solo Norita decía eso, sino que además Norita lo decía en voz alta, porque estaba con la certeza de que ahí adentro había unos compañeros y compañeras que estaban escuchándola y que podían escucharla, y que ella quería mandar el mensaje de que sabía que ahí estaban y que los podían de algún modo acompañar, rescatar, etcétera. Hasta que sale finalmente el jefe de este tipo y le dice despachala, con lo cual ella tuvo la suerte, entre comillas, de que se pudo ir, cuando tranquilamente podría haber sido otra de las integrantes de esos detenidos dentro de la Quinta, ¿no? Lo mismo hacía cuando entraban al batallón ahí en Palermo, que entraban al batallón, y ella lo explica muy bien, entraban 4 o 5 mujeres a los gritos al batallón y las sacaban carpiendo, y ella decía que lo hacían porque si los padres no podían hacerlo, porque si los padres iban, los mataban, los secuestraban, etcétera, pero que ellas tenían esa posibilidad todavía de ejercitar esa protesta,
y también lo hacían con la misma valentía. Digamos, cuando yo te decía al principio, era de una ternura implacable, me parece que en estos hechos que estamos relatando se cuenta claramente quién era Nora, ¿no? Carlos, ¿tenías algo más para decir? Sí, a mí me sorprendió mucho Norita por su posición, por lo que fue construyendo ella como ideología, donde separaba muy claramente lo que eran los organismos de derechos humanos independientes, los militantes de derechos humanos independientes, de los que eran estaban relacionados estrechamente con figuras gubernamentales. Entonces eran independientes de eso. Pero además, y lo más, me parece que es lo más importante y trascendente de todo, es que Norita en todos estos últimos años bajaba un discurso que vinculaba a los 30.000 compañeros desaparecidos, vinculaba al genocidio con la deuda externa, que muy, pero muy raras veces se ve esa relación, claramente. Cómo ella pudo hilvanar eso, y bueno, y eso también abrió las puertas para ver qué vinculación tenían con la deuda, y efectivamente cuando uno ve los grupos económicos que se beneficiaron de esa deuda, bueno, surge claramente que el golpe no había sido un golpe militar, sino ni un golpe cívico-militar, era un golpe del empresariado más concentrado, más reaccionario, especialmente el del acero, con Martínez de Oz y Acíndar, y con Pablo Roca y Techín, y bueno, también en su empresa Propulsora Siderúrgica, donde vos tuviste una actuación en la organización de esa lucha, y que bueno, y hay decenas de compañeros detenidos, desaparecidos, y hay también compañeros que estuvieron presos. Bueno, ella había llegado a eso, y había llegado también a desarrollar un internacionalismo. Ella se fue a Turquía para ser solidaria con los turcos, con los saharauis en África, con todas las luchas que se venían dando en todo el mundo. O sea, ella fue a Colombia, fue a México, en Ayotzinapa. No hay un lugar donde no se conozca la solidaridad activa de una persona vinculada a derechos humanos y que relacione las luchas del pasado con las luchas del presente y con las luchas que estamos desarrollando los pueblos en esta época. Por eso Norita también merece también un análisis desde ese punto de vista, porque es muy avanzada para la época, para esta época, hacer esa relación, ¿no? Bueno, eso quería recordar. Bueno, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad que me parece que amerita, porque no se lo pude decir a Norita, una autocrítica. Cuando fue en el año 2015, organizamos un acto por el 50 aniversario del PRT, de la fundación del PRT, un acto lindo, bastante gente, muy activo, y Norita vino con un compañero, y yo me acerqué a conversar con ella. Bueno, hablamos ahí animadamente, hablamos de la interna de los movimientos de derechos humanos, de la simpatía que teníamos, pero no se me ocurrió, no se me pasó por la cabeza invitarla a hablar. Bueno, y nadie más me dijo, y lo habló. Y después dijo, pero ¿cómo? Estaba acá y no la invitamos a hablar. Pero bueno, ahorita se ve que no quedó resentida, porque 2 años después la invitamos para un 8 de octubre en el mismo lugar, y vino, y esa vez sí habló, pero bueno, no, no se lo pude decir. Y se lo digo ahora, acá, en público. Yo quiero hacer hincapié, a propósito de lo que dijo Carlos también, en la extraordinaria lucha que llevó adelante hasta sus últimas horas en defensa del pueblo palestino, repudiando el genocidio, el trágico genocidio, bueno, todos los genocidios son trágicos,
que está llevando adelante el sionismo. De una claridad, es decir, esto que decía Javi recién, ¿no? Es decir, donde estaba ella era el lugar correcto, donde había que estar. Pero esto no lo hizo a partir de los hechos de octubre. Esta defensa, por ejemplo, del tema palestino, ella lo venía practicando desde muchísimos años antes. Es decir, ella conocía el sufrimiento de esa gente, y si hay una deuda que nosotros tuvimos, siempre me lo decía, yo voy a ir vamos a ir juntos a Palestina. Lo decía con Tilda Rabi también, ¿no? Es decir, la incorporaba a Tilda. Y decía que los tres íbamos a ir a Palestina. Y eso era lo que a ella le quedó como una deuda, no haber podido hacer ese viaje. Y después la extraordinaria respuesta que daba a nivel de una militante internacionalista, que si se quiere por pura intuición, porque una noche, recuerdo, me llama por teléfono para preguntarme si Alemania quedaba muy lejos de Japón. Cosa que yo no entendía muy bien cuál era por qué me hacía esa pregunta. Me decía, mira, me han invitado las mujeres japonesas que fueron víctimas de violaciones en la Segunda Guerra, que ahora tienen como 90 y pico, dice, ya son gente muy mayor, dice. Y me han invitado porque se animaron a denunciar públicamente lo que a ellas les hicieron en la guerra. Claro, mi respuesta fue, pero vieja, vas a irte hasta Japón, vos tenés que... No, yo pensé, dice, yo me tengo que ir a Alemania, dice, y pensé que de ahí a Japón, le digo, pero vos te crees que ir a Constitución y tomarse una combinación de un tren vía Temperley, ¿viste? Una cosa así. Bueno, nos reíamos mucho, pero te voy a contar algo. Fueron a Japón, estuvo en Japón, volvió de Japón y le pregunté qué le había parecido. Y entonces ella me dijo, esto no hace mucho tiempo, entonces ella me dijo, bueno, estuvimos por muchos museos, por muchos cementerios, dice, te voy a decir una cosa, allá las viejas son viejas. Me lo dice desde esa picaresca que a ella la caracterizaba, porque homenajeó tanto a la vida, fue tanto un canto a la vida Nora Cortiñas, que por ahí cuando salió de la reunión que tuvo contigo, o de los encuentros con la asociación, o de los combates, entre comillas, midiendo la libertad de los compañeros detenidos, etcétera, capaz que una vez que lograba ese objetivo, de ahí se iba a escuchar tango, una cosa... Sí, ese 8 de octubre se fue con las chicas de 70, se fueron a tomar cerveza hasta las 3 de la mañana. Pero claro, es decir, es un canto a la vida, y yo creo que esto tiene que ver con algo que también la pinta en claro, y la permanente contradicción, entre comillas, contradicción, que yo veía cómo la podía sostener ella esta pelea. Porque vos sabés que su gran preocupación siempre fue que había que evitar enloquecer, que quien lucha tiene que evitar enloquecer, porque y para estos momentos sirve mucho eso que ella decía. Te genera cierta impotencia no conseguir las cosas, y cuando vos no conseguís es muy probable que o bajes los brazos o enloquezcas. Dice, no, pero hay una tercera opción, la única que no podés hacer, y ella se lo dijo a su propio hijo pocos días antes de la desaparición, es no sufrir, digamos. Gustavo le había dicho que si a él le pasaba algo, le preguntó si ella le prometía que no iba a sufrir, y ella le dijo, de ninguna manera, es lo único que no te puedo prometer, porque claro. Con ese contexto y con ese panorama, sin embargo, Norita se daba el lujo, entre comillas, de estar ahí tomando una cerveza hasta las 3 de la mañana, de ir a escuchar tango, o a la Delio Valdés para ir a bailar, por ejemplo, al Luna Park, cosa que hizo hasta el invierno pasado. Después de salir de mi casa, se iba para ver a la Delio Valdés en el Luna Park y bailar con ellos. Es decir, digamos, estas dos caras, que en realidad no son dos caras de una misma moneda, es la cara de la vida, es la expresión más grande de la dignidad, de la integridad, de aquello que nosotros estamos obligados, sin ningún lugar a dudas, a seguir, ¿no? Porque también está ese otro costado. No hay que bajar nadie puede bajar los brazos, y el que la quiera realmente tiene que seguir. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, Dayana va a hacer un cierre de un relato muy hermoso
que no sabemos el autor, pero nos gustó lo que dice de Norita. No queda nada en el importante. Bueno, dale, Dayana. Bueno, vi su DNI por primera vez en 2012, en tribunales, cuando presentó un habeas corpus por su hijo Carlos Gustavo Cortiñas. Desapareció el 15 de abril de 1977 a las 8:45 en la estación Castelar, cuando iba hacia su trabajo en el INDEC. Aquel 10 de diciembre de 2012 fue también la primera y única vez en décadas que la vi llorar. Como cronista de La Vaca, me tocó ser el único periodista presente en ese momento. Acompañaba a Nora Ana Careaga, desaparecida durante la dictadura, embarazada a los 16 años, hijas de Esther Careaga, una de las 3 madres desaparecidas en diciembre de 1977. También estaba con Nora Adolfo Mango, del equipo de Derechos Humanos de la Iglesia de la Santa Cruz, epicentro de la desaparición de la propia Esther, Mari Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vicenti, además de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, tras la infiltración realizada por el marino genocida Alfredo Astiz. Nora me explicó que su idea con el habeas corpus era lograr que se abran los archivos sobre qué pasó con cada persona desaparecida, incluso su hijo. Claro, nosotros no torturamos a los militares para que hablen, depende de ellos, y no hablan porque es parte de su culpabilidad y la demostración del crimen que cometieron. Lo mío es una pregunta sencilla y de madre. No tiene ninguna otra intención que saber dónde está mi hijo. Como siempre, tenía la foto de Gustavo colgada del cuello junto al corazón. Durante la espera repasaba algunos no y algunos sí que plantearía ese mismo día al recibir el doctorado honoris causa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. No a la ley antiterrorista, no a Clarín ni a ningún tipo de monopolio, no a la megaminería a cielo abierto, no al glifosato, no a Monsanto, no a la discriminación a los pueblos indígenas, no al pago de la deuda externa inmoral, impagable y odiosa. Sí a la justicia, sí a la verdad, sí a la memoria, sí al apoyo a los juicios hasta que se condena al último genocida, sí a la recuperación de la identidad para todos los jóvenes que fueron niños apropiados por el terrorismo de Estado, sí a la reivindicación de la lucha de nuestras hijas, hijos y del pueblo. La llamaron del despacho del juez Ricardo Warley y la secretaria Miriam Alata. Me pidió que fuese con ella. Le preguntaron la causa del habeas corpus. Es que sigo sin saber qué le pasó a mi hijo. Y yo quisiera que él, de algún modo, la emoción le hizo callar. Me miró con los ojos inundados, haciendo un gesto con su mano tipo no puedo. Hubo unos segundos de silencio. Se repuso. Quisiera que él sepa que siempre lo buscamos. Bien, bueno. Con esto cerramos este homenaje que queríamos hacer, sencillo pero necesario, porque, bueno, era Norita. ¿Qué más podemos decir? Daniel, ¿puedo hacer una invitación? Sí, por supuesto. El jueves en la ronda vamos a rendirle homenaje. Varios colectivos y compañeros están trabajando en eso. A las 15:30 se inicia la ronda, y desde las 15 va a haber compañeros en esa actividad para homenajearlo. Así que bueno, recordar eso. Tenemos que estar allá, todas y todos. Hasta el jueves, y ahora vamos a una breve tanda porque tenemos un intenso tema del petróleo en las costas argentinas. Bueno, entramos en la segunda parte del programa. Ahora vamos a ver el problema del petróleo, más que del petróleo, de las petroleras en las costas argentinas. Para eso nos hemos comunicado con María Cristina de los Reyes, que integra la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata. Ella es licenciada, magíster y profesora de la Universidad de Mar del Plata. Y también
tenemos la presencia de nuestro columnista investigador Carlos Po, que ya los conocen. María Cristina, ¿cómo estás? No te estamos escuchando. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí. Sí, te decía que te había presentado y que te habíamos invitado para que nos cuentes cuáles son las actividades que desarrollan en la Asamblea vinculada a las perforaciones petroleras que están haciendo frente a la costa de Mar del Plata. Bueno, no sé si querés que comience relatando un poquito el origen de la Asamblea. Sí. Bueno, el gobierno de Macri diseñó este proyecto de entrega y de muerte que significa la exploración sísmica y explotación petrolera en aguas profundas y ultra profundas. Digamos que ante las descalificaciones que realizan los medios dominantes en relación a que nosotros estaríamos inventando de que comienza el offshore en el mar, no es así, porque se trata de un proyecto para explorar y explotar el petróleo en aguas, reitero, profundas y ultra profundas, lo cual significa profundizar lo que ya se está realizando en Tierra del Fuego en aguas bajas, digamos, o someras, ¿no? 1.500 metros de agua más 2.000 de lecho marino, son 3.500 metros de profundidad, ¿no? Sí, en este caso estamos hablando de lo que se está produciendo a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, con el pozo Argerich, que le llaman pozo exploratorio, y esto significa introducirse en la profundidad a la profundidad de 1.500 metros, perforar 3.000 metros el lecho marino y a partir de allí explorar la existencia de petróleo que según ellos está confirmada. Lo que ocurre es que van a tener que luego evaluar y se calcula para eso 1 año o 2 por lo menos, para evaluar la calidad del petróleo que es requerido por las compañías petroleras. Bien, entonces sí, Cristina. Digamos que la exploración sísmica en esa zona ya se hizo. La exploración sísmica está en este momento realizándose en la Cuenca Argentina Norte, que se abrevia con la sigla CAN 102, y en Tierra del Fuego de la misma manera. Es decir que la primera etapa depredatoria y intrusiva en lo que constituye la fauna y la flora marina se ha empezado a realizar desde junio del año pasado, producto de los permisos de alguna manera que la Cámara de Casación de Mar del Plata y la Corte Suprema Provincial decidieron al rechazar los pedidos de suspensión de estas actividades para que se realicen los estudios que correspondan, es decir, todos los estudios que debieran dar fe, digamos, de la inocuidad de esta explotación, pero no existe tal inocuidad porque ya la exploración sísmica altera el ecosistema marino. ¿Con qué se hace la exploración sísmica? Es para detectar si hay o no petróleo. No, pero ¿sabés con qué instrumento, qué ondas de qué se mandan? Sí, se mandan bombas de aire comprimido sobre el suelo marino durante 3 meses, las 24 horas, cada 10 segundos. Permanentemente estas bombas de aire comprimido
están actuando para obtener los datos respecto a si existe o no petróleo. Bomba porque bombardean. Exacto, sí, a través de una sonda que en el rebote, digamos, lleva la información a los aparatos, a las tecnologías que van registrando la existencia o no en la zona de petróleo. Y ya la explotación tiene que ver con la introducción de barros químicos y arena que se roba al río Paraná, sobre todo, y millones de litros de agua para horadar el fondo del mar, o en el caso de Vaca Muerta, digamos, de tierra firme, los territorios, y de esa manera llegar a la roca, ¿no? Y fracturarla. Pero en el mar tenemos una riqueza justamente en toda la zona que loteó y que efectivizó, digamos, en la entrega el anterior gobierno de Alberto Fernández. Tenemos el corredor biológico más importante del mar argentino. Esto afectaría no solamente a la ballena franca austral, que es monumento natural nacional, que está protegido por ley, sino a todas las especies de ballenas, a todos los mamíferos marinos, pero también a toda la riqueza piscícola, ¿no? Y bueno, y con ello la disminución de la capacidad de absorción de nuestro mar, así como lo hacen todos los océanos, del carbono y la emisión y obturar la emisión de oxígeno, justo en un momento en el cual desde todos los porque no solo los árboles reponen el oxígeno atmosférico, sino también el mar, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Se calcula en un 50% o más el aporte del oxígeno de los mares, ¿no? Y sabemos que los mares se están recalentando, bueno, es públicamente conocido que hay un descongelamiento de los polos y que hay un calentamiento, una suba de la temperatura en los mares y un calentamiento de toda la atmósfera, ¿no? También dicen las autoridades nacionales y provinciales que no es así esto de que es contaminante la actividad exploratoria y la explotación de petróleo. Hay muchos antecedentes de derrames y otros accidentes originados por esta actividad, ¿no es cierto? Claro, el más cercano es derrames de petróleo en la costa de Tierra del Fuego. El permanente, digamos, desde hace décadas es el del polo petroquímico Bahía Blanca, el puerto de Ingeniero White, la destrucción de todo ese ecosistema marino, la imposibilidad de los pescadores de seguir su trabajo, porque, bueno, reitero, esto afecta a toda la fauna marina y hay antecedentes, no solamente en nuestro país, sino en el resto de los países. De hecho, Equinor la vendieron como la que está hoy a cargo de esta exploración sísmica y la perforación del pozo Argerich. Ha sido denunciada varias veces por derrames, por provocar derrames. Bueno, derrames, explosiones en las plataformas petroleras, accidentes. Hay decenas de trabajadores ya fallecidos producto de la explotación petrolera en Vaca Muerta, ¿no? Porque la Asamblea de Mar del Plata está, digamos, relacionada con una serie de asambleas que van desde el Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? ¿Qué se plantea en toda esta coordinación de asambleas del mar?
Bueno, en primer lugar, solidarizarnos cada territorio con los territorios que están más acuciados, digamos. El Golfo San Matías, de Río Negro, por ejemplo, con su Golfo San Matías, amenazado por el hecho de que va a llegar hasta ahí el gasoducto y se va a instaurar un puerto en pleno Golfo San Matías, otro lugar de una riqueza biológica maravillosa, de unas aguas que son comparadas al Caribe por su calidez, porque es un gran golfo, ¿no? Y bueno, y hasta ahí no llegan las corrientes frías. Pero esto va a significar a la inversa de lo que se está tratando de vender, de mayor empleo, de mayor desarrollo, todo lo contrario, ¿no? En la pérdida de empleo, porque en estos lugares que acabo de citar, la industria turística es importante, pero también en Mar del Plata la pesca. Entonces, acá ya están haciendo obras para que este puerto sea un centro logístico de provisión, de asistencia a todos los barcos que van a producir exploración y explotación, y con el tiempo se va a desarrollar un polo acá de destilerías y de distribución de hidrocarburos, ¿no? Y la actividad de concientización que ustedes realizan con la población, en este caso de Mar del Plata, ¿encuentra eco en la población? ¿Cómo está esa situación? Sí, digamos que el revés judicial respecto a las presentaciones que hubo de 4 recursos de amparo por parte de organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, fundaciones, y algunos particulares ligados a nuestra asamblea, esto se vive en parte como imposibilidad de conseguir algo no solo con la lucha legal, sino con la participación en las calles. Entonces, podría decirse de que hoy habría menor conciencia, porque en lugar de las 5.000 personas que participaron en el primer Atlanticazo de enero del 2022, ahora somos unos pocos cientos. No es así. Lo que ocurre es que la crisis económica, el desempleo, la precarización del empleo, la falta de respuesta a todas las demandas sociales, económicas, ha hecho que estemos repartidos. Nosotros mismos estamos repartidos en el conjunto de luchas que se dan. Hoy por hoy los ponemos en el centro, tratar de impedir, ¿no es cierto?, aportar a la lucha contra la ley de base, que va a profundizar el extractivismo. Y entonces, en relación a lo que vos me habías preguntado antes de la coordinación con las otras comunidades costeras, no solamente coordinamos desde el norte de la provincia hasta Ushuaia con decenas de comunidades costeras en lucha contra el offshore, sino que también estamos relacionados en red con las restantes asambleas ambientales de Mar del Plata y apoyando constantemente las luchas antiextractivistas por la megaminería, contra la deforestación y bueno, contra el extractivismo inmobiliario que hoy está avanzando en la propia Mar del Plata sobre los espacios públicos y sobre el frente costero. Hay muchas movilizaciones en este sentido, en la ciudad y en el Partido General Pueyrredón, bueno, en todo el país, ¿no? María Cristina, te invito a que escuchemos a Carlos Po, que ha investigado sobre el descubrimiento de petróleo en la Antártida por los rusos y él le parecía que era una importante vinculación con el tema que estás tratando vos. Seguramente, lo escucho. Carlos Po, sí. Medio te presentábamos ante la audiencia para que nos informen de
esta situación que se ha originado a raíz del descubrimiento de petróleo en la Antártida por los científicos rusos. Hola, sí, buenas tardes Daniel, buenas tardes Javi, buenas tardes María Cristina, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, justamente fue en el transcurso del mes de mayo que esta noticia salió a la luz. Es una noticia que también tenemos que tener en cuenta que se dio en un determinado contexto, ¿no? O sea, en realidad la noticia se da a conocer por un medio británico. O sea, fue el Telegraph, el Daily Telegraph, quien dio a conocer la noticia de que Rusia habría descubierto enormes reservas de petróleo y de gas en un territorio que los ingleses pusieron, digamos, que era justamente el territorio de ellos, ¿no? Que viene a ser el territorio, es el sector antártico argentino, que es el sector, digamos, que se encuentra en disputa justamente con el Reino Unido y con Chile, con la República Hermana de Chile, ¿no? Esta versión que salió por fuentes del propio Parlamento británico, que habrían mantenido reuniones, digamos, con el gobierno, y dieron a conocer esta especie de que un barco al servicio de la empresa del holding Rosgeo, ¿no?, habría encontrado enormes reservas de petróleo en el sector antártico, justamente al que estamos haciendo referencia, que es el sector antártico nuestro, ¿no? Esto, bueno, generó toda una situación, porque en primer lugar lo que hay que decir es que no hay una fuente oficial de confirmación rusa, digamos, que haya planteado que efectivamente esto es así. O sea, lo único que existe, sí existe, digamos, en la página de Rosgeo, que es un holding de prospección geológica, que es el holding de prospección geológica más grande que tiene la Federación Rusa. Y el único dato fehaciente de toda esa información que se da es que concretamente, efectivamente, hubo un barco ruso entre el 2018 y el 2022 que realizó una campaña para hacer una serie de estudios científicos en el área. En ningún momento por parte, digamos, de Rusia ha habido una confirmación efectiva de los hallazgos que el Parlamento británico, a través de la prensa británica, ha difundido en el mundo. Y vale la pena que para difundir esa noticia, además también utilizaron un portal que se llama InfoBRICS, ¿no?, que no es un portal oficial de los BRICS. O sea, InfoBRICS es un portal de noticias, sobre los BRICS que difunde información en inglés, además, ¿no? Bueno, esto se dio más o menos, la fecha para tener una referencia de todos estos hallazgos, fueron más o menos estas declaraciones y todo esto que surgió, fue entre el 11 y el 12 de mayo, que fue justamente una fecha muy particular porque eso se da 4 días antes de que comenzara la reunión que se llevó adelante en la India, la reunión consultiva del Tratado Antártico, que fue la 46ª reunión consultiva del Tratado Antártico, y en donde durante 10 días, desde el 20 de mayo hasta el 30 de mayo, representantes de más de 40 países, o sea, más de 300 delegados representando a 40 países, estuvieron justamente discutiendo y debatiendo sobre algunas cuestiones que están referidas al continente blanco, y particularmente, fundamentalmente, la cuestión del impacto de lo que sería este hallazgo, este descubrimiento, ¿no?, que implicaría como una especie de posibilidad de explotación comercial del petróleo y del gas en esa zona, pero además también tuvo en cuenta una discusión muy importante y que tiene un impacto muy directo en esa zona, que es el tema del turismo, el turismo internacional, y cómo ese turismo está teniendo un impacto en el continente blanco también, y que no fue una discusión menor dentro de la reunión consultiva del Tratado Antártico.
Claramente estas cuestiones que se están dando, teniendo en cuenta de dónde vienen, bueno, esto trajo aparejada una serie de declaraciones que se fueron dando y que fueron acrecentándose, y que no pueden ser aisladas o tomadas fuera de contexto de la coyuntura, casi podríamos decir, de virtual tercera guerra mundial que está viviendo el mundo, ¿no? Porque a pocos días, digamos, sea de todos estos anuncios, de estos hallazgos, a pocos días de estar ya realizándose la reunión sobre el Tratado Antártico en la India, también se supo, digamos, sea, y salió la difusión de la advertencia que hizo el gobierno de la Federación Rusa con respecto a la posibilidad de tomar represalias si el gobierno de Ucrania utilizaba misiles ingleses, ¿no?, para atacar objetivos dentro del territorio de la Federación Rusa, e incluso mencionó la posibilidad de un ataque contra posiciones de ultramar que pertenecen, digamos, sea al Imperio Británico. No es en este caso específicamente que pertenezcan, sino que están ocupando, como es, por ejemplo, el ejemplo de nuestras propias Islas Malvinas, ¿no? Claramente se visualiza en esto que hay un recrudecimiento fenomenal por el control de los recursos, por el control de la explotación de esos recursos, cosa que en el caso nuestro lo hemos visto muy claramente con la participación de la generala Laura Richardson, que ya casi podríamos decir se ha transformado en una habitué de la Argentina, ¿no? La jefa del Comando Sur, ¿no?, la jefa del SHOCON, está continuamente visitando la Argentina, ha venido en varias oportunidades. En la última oportunidad, recordemos esas jornadas que tuvo en la base en Ushuaia, y en donde además también, bueno, Javier Milei viajó salió casi podríamos decir de raje, ¿no? O sea, y pudimos observar cómo cantaron el himno. Bueno, la generala Richardson viene teniendo una fuerte política agresiva, casi podríamos decir, contra las inversiones chinas y rusas en América Latina. Y esto me parece que da una idea de que lo que es el dispositivo, digamos, sea de control, ya no es solamente el dispositivo de control militar que tiene el eje Estados Unidos, Inglaterra e Israel, que es al cual se ha alineado automáticamente el gobierno de Javier Milei, sino que además ese dispositivo está presionando para justamente hacerse y quedarse con el total control de los recursos que tienen, bueno, en este caso países como el nuestro, ¿no? Países como la Argentina. Bien, Carlos, muy importante tu informe. Le queremos pedirle a María Cristina de los Reyes, bueno, que haga un cierre de este informe que hemos presentado a la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. María Cristina. Bueno, destacar que todos los cuatro, desde el primer Atlanticazo, que fue en enero de 2022, salimos a las calles, y que en esa ocasión se marcha por las calles céntricas, a veces por la costa, y últimamente estamos terminando en la Plaza España con la cultura del documento. Que nosotros tenemos un funcionamiento horizontal y abierto a toda la comunidad, y en especial, bueno, decir que nos duele que destruyan nuestro mar, que sentimos como propias las luchas de los trabajadores desocupados, que los hay por miles en Mar del Plata, y precarizados, que son muchos más. Que sentimos como propias las luchas contra la violencia contra las mujeres, y todas las violencias, pero que nos sentimos parte de la naturaleza, consideramos que no somos una especie superior, que compartimos el resto de las especies la vida en esta tierra, y que es responsabilidad nuestra, la de los supuestos superiores, defender la vida en el conjunto del planeta, ¿no? Así que bueno, invitamos a la audiencia que cuando anden de paseo por acá, si es un 4, se sumen a las marchas.
tenemos varias redes y figura siempre como Asamblea por un Mar Libre de Petrolera. Bueno, María Cristina de los Reyes, Carlos Po, muchas gracias por su contribución para que la audiencia de Todos los Fuegos tome el problema de la contaminación por la irracional explotación de los mares, en este caso de nuestro territorio de Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes, Daniel. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a una mini breve tanda y después tenemos a Horacio Robelli con nosotros. Buenas tardes, Horacio. Querido amigo Daniel, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Perfectamente, perfectamente. Te vamos a tomar examen, pero con una ayuda. Carlos Di Sarli, tu preferido. Sí, un tangazo, le escuché recién el primer acorde, pero después no escuché más. ¿Y ahora estás escuchando? No, nada. Ah, ¿no estás escuchando? No, el primer acorde apareció tu voz y se me cortó Di Sarli. ¿Qué pasa, Diana, que no está escuchando? Lo importante es que escuchen los oyentes, que lo escuchen a Di Sarli los oyentes. Sí, que bueno. aprendan a amar nuestra música. Entonces, si no estás escuchando, le decimos a la audiencia y a vos de que se trata del tango Milonguero Viejo. Ese es el tango, esa es una milonga, es un tango. Una milonga, sí. Que le dedicó a su amigo y profesor, porque él a 19 años comenzó como pianista en la orquesta de Osvaldo Fresedo. Él tenía profunda admiración por Osvaldo Fresedo y a los 19 años fue el primer piano de Fresedo. Y estuvo varios años con Fresedo, después él mismo hizo su propia orquesta. Por eso le dedicó Milonguero Viejo. Muy bien, bueno. Todavía tenemos un poquito más de Milonguero Viejo y después vamos a la economía. Perfecto. Pero... Bueno, estoy aprendiendo un poco de tango con esto, así que te recorro, pero estas orquestas las conozco porque iban a los bailes de la pileta, allá en Chivilcoy, eran animadas por todas estas orquestas que te gustan a vos. Así que de nombre las conozco a todas. Excelente. Excelente. Sí, no, Angélica, la señora que trabajaba en mi casa, iba a todos los bailes y contaba siempre las características de las orquestas y bueno, así que eso lo conozco, de oída lo conozco. Bueno, decime, Horacio, ¿qué pasa? ¿Exportamos? ¿Tenemos superávit comercial? ¿Tenemos superávit financiero? Pero no tenemos plata. Exactamente. Esto es la crueldad manifiesta de este gobierno. Hace un brutal ajuste fiscal, un brutal ajuste comercial, está todo parado para que no importar. O sea, una de las virtudes para él, para este enfermo de Milei, de la depresión económica que estamos viendo, el cierre de fábricas, no darle el gas para que puedan trabajar, etcétera, etcétera, provoca un menor nivel de actividad y con ello un menor nivel de importación. El menor nivel de actividad arrastra menos importaciones, pero a su vez él contaba con las fuertes exportaciones agropecuarias y eso no pasó. ¿Con las fuertes exportaciones que no escuché? Agropecuarias, con las fuertes exportaciones de Seara, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y SEC, el Centro Exportador de Cereales, hoy informaron que en mayo liquidaron la mitad que en mayo del año pasado que tuvo la sequía. La mitad que en mayo del año pasado la sequía. Y en los primeros 5 meses del año han exportado la mitad de lo que exportaron en todo el año, en los primeros 5 meses del año 2022. O sea que están pisando, están frenando las exportaciones de granos, con lo cual el gobierno no tiene dólares frescos. Ellos, Milei, ese desequilibrado, hablaba de que iban a tener 18, 19 mil millones de dólares de superávit comercial, y esto no va a pasar, pese a la brutal recesión económica, pese a que hay una caída muy fuerte en la importación, pese a que hay una fuerte caída en importación porque se cae el nivel de actividad, sin embargo el campo no exporta, entonces el superávit comercial es magro. ¿No exporta o no liquida las exportaciones? Bueno, a eso es lo que no sabemos.
por ahí exportó, no lo declara, porque vos tenés la aduana que te informa de la exportación. No declara salir por la aduana. Puede ser que salgan y que no liquiden. Las dos cosas pueden ser ciertas. Lo concreto es, como decís bien vos, la liquidación y la mitad de lo que fue en los primeros 5 meses del año 2022. La mitad. Estamos exportando la mitad que en el año 2022. Porque no exportan, o porque exportan y no liquidan. La cosa es que el ingreso al país es la mitad, y con esos dólares no tienen para comenzar a hablar, porque no puede ni pagar los intereses de la deuda. Eso, ¿qué quieren hacer con esos dólares? ¿Invertir en nuevas industrias, abrir fábricas, extender la línea de ferrocarriles, crear una nueva empresa aeronáutica? ¿Para qué quieren los dólares? Para pagar los intereses y el capital de la deuda que vence este año. Recordemos que con los bonistas, la negociación de Martín Guzmán del 31 de agosto del 2020 tenía un periodo de gracia de 4 años. Por lo tanto, a partir del 1 de agosto de este año hay que empezar a pagar capital a los bonistas. Mirá lo que... De acá a fin de año hay que pagar 9.000 millones de dólares entre capital e intereses. 9.000. El gobierno no los tiene y no sabe dónde sacarlo. Mirá lo que le dijo Manuel Belgrano, que hoy es el cumpleaños 254, creo, de Manuel Belgrano. Mirá lo que le dijo a Milei, porque fue previsor Manuel Belgrano. Le dice a Milei: los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, 1802 decía, en esta capital, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia su semejante, solo aspiran a su interés particular, o nada les importa el que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez, que es consiguiente estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. Manuel Belgrano, firmado a Javier Milei, presidente de Argentina 2024. Excelente, mejor resumen imposible, muy claro y muy didáctico, y es así. Lo que él cuenta, la triste verdad, lo que estamos viviendo todos nosotros hoy, y que va a ser peor, pero es peor todavía este gobierno, porque este gobierno encima que es negligente, malo. Vos fíjate que el problema que tiene la Petovelo, Sandra Petovelo, es porque le han encontrado en los galpones, pero toneladas de productos perecederos, de productos para los comedores comunitarios. Son más de 5.000 comedores comunitarios en todo el país que están dando agua con fideo, no tienen nada para dar a los chicos. Y hay hierba, leche, carne enlatada, todo tipo de comida en los galpones y no distribuyeron. 45 millones de litros de leche tienen encarutados. 45 millones de litros de leche, por ejemplo. Y los chicos no toman leche. Esto es crueldad, es negligencia y crueldad manifiesta. No sé qué experimento quieren hacer estos insanos. La ministra tenía que estar expulsada, y él que dice que no, porque es la caja de ellos, porque hay un tal Federico Fernández que era el director de Niñez y Comedores Comunitarios, el secretario era La Torre, que lo echaron, y al director también lo echaron, que se llama Federico Fernández, Pepe Fernández, decían, y declaró que le había pagado 120 millones de pesos a jugadores del rugby de La Salle. Él lo declaró, está denunciado a la justicia, él lo declaró y la justicia lo denunció, porque le pagó 120 millones de pesos, porque es el club 120 millones de pesos a jugadores de rugby del club La Salle, para que aparezcan su nombre y sacar plata en una organización trucha que se llama Organización de Estados Iberoamericanos, que es una ONG falsa, una organización gubernamental, no es nada, es un grupo de piratas que hacen intermediario. O sea que las dos banderas principales de Milei, decir la verdad y no robar, ya han tirado la toalla, pero han violado las dos máximas de este gobierno y esta política. Es un gobierno corrupto y malo, porque realmente esa leche y todo lo que compraron lo podían haber retribuido, no. Sin embargo, la pagaron sobreprecio, lo compraron, le dieron plata, pagaron sobreprecio, porque con esa plata le dieron los 120 millones de pesos al club de rugby, que no tiene nada que ver con la asistencia social. Y, claro, sin embargo, no asisten a la población. O sea que son doblemente culpable de corrupción y culpable de maldad manifiesta por no entregarle
dejar que la gente se muera de hambre, que le pasen las peores miserias, que sufra el hambre que ellos no sufrieron en su vida, solamente para lucrar con esto y hacer este experimento de aniquilamiento del pueblo argentino. Todos los tarados que votaron, todos estos idiotas que compraron este envase de Milei tenían que tomar conciencia de lo que han hecho y pedirle disculpas al resto de la sociedad por la maldad que han hecho y exigir todos juntos la renuncia de este incompetente. Ahí creo que Javier tiene, porque hoy tuvimos otras cosas, hablando de otras cosas, no hicimos ni la editorial ni la columna política, y Javier por ahí tiene ganas de preguntarte algo de lo que tenía en el tintero. Javier. ¿Cómo va, Horacio? Yo te quería preguntar, por lo que vos estás comentando, además, se está diciendo que efectivamente China no va a renovar el swap que tiene con Argentina. ¿Eso cómo nos puede impactar? Bueno, yo le estaba contando a Daniel que hay 9.000 millones de dólares que pagar sin contemplar la evolución de los swap en China. En China hay que volver un swap, porque hay dos tipos de swap. Un swap que vos no lo usás, que es un descubierto en cuenta corriente, que es para comprar el producto a ellos. Pero el otro fueron yuanes que le transfirió al gobierno de Alberto Fernández, viajó a China y consiguió un crédito de 5.000 millones de dólares en yuanes, 5.000 millones de dólares con los cuales la Argentina pudo pagar en septiembre. Sergio Massa, el ministro de Economía, pudo pagar en septiembre del 2023 las deudas con el Fondo Monetario Internacional y con varios acreedores más, con yuanes chinos. Que lo aceptaron porque el yuan tiene una paridad de 7 yuanes con 23 por $1. Esa paridad fija le permite convertirse en dólar rápidamente. Bueno, y le aceptaron tanto el Fondo Monetario Internacional, China es miembro del Fondo Monetario Internacional, como los demás acreedores privados. Aceptaron los yuanes. Esos yuanes ahora hay que devolverlos. Si China no te lo renueva, va venciendo en parte, una parte vence en junio, otra parte vence en julio, hasta fin de año son 5.000 millones de dólares en yuanes, el equivalente a 5.000 millones de dólares. Si encima hay que volver eso, a estos 9.000 que le dije recién a Daniel que hay que pagar, hay que sumar estos 5.000 más. La quiebra total, 14, por eso un gobierno corrupto, inepto, y encima sin poder pagar la deuda, que ellos dijeron que venían a pagarla, sin siquiera poder pagar la deuda, y aumentaron la deuda externa en 43.000 millones de dólares. Lo hemos hablado la semana pasada. Aumentan la deuda externa colocando títulos de deuda externa y no pueden pagar, si son los 9.000 más los 5.000 de los yuanes. No lo pueden pagar. Van a pagar una parte de eso, la mitad, pero no todo. Con lo cual estamos en default de hecho, en situación de pago de hecho. Bueno, lo que me parece que corresponde, que es lo que estamos haciendo todos los días en el programa, en la calle, en las movilizaciones, en la asamblea, es luchar para que este gobierno se vaya. Yo creo que esto dice, bueno, fue elegido y tiene que cumplir el mandato. No, un gobierno que ataca al pueblo, que no reparte leche, que le baja los salarios, bueno, todas las cosas que está haciendo, y que encima es ineficiente, se tiene que ir. Este gobierno se tiene que ir, tiene que renunciar el presidente y todas las autoridades de este gobierno y llamar a subir un gobierno provisorio que llame a nuevas elecciones, porque esto es un desastre total. Ese es el camino, pero para eso los tarados que lo votaron, que tomen conciencia de la estupidez que hicieron, que tomen conciencia de la idiotez que hicieron y que sean los primeros en decir, nosotros lo votamos y pedimos y exigimos la renuncia por crueldad manifiesta, incompetencia en el cálculo y malversación de votos. Horacio, yo te entiendo que vos estés enojado con los que le votaron, pero yo siento que mucha de esa gente vive aterrorizada por la situación generada por la clase dominante. ¿Y pero votan a Milei? Y votan porque tienen terror, tan asustado, no pueden pensar, entonces se ponen la soga al cuello ellos mismos, porque se ha generado una situación insostenible en toda la población, y una parte de la población reacciona en contra del gobierno y otra parte de la población reacciona con desesperación. Hay que volverlos a traer al redil del pueblo, a todos esos sectores populares, por supuesto que no a los que curran, ganan y medran con el sufrimiento del pueblo. Pero seguro, está bien. Yo no digo que no tenga razón vos, lo que digo es que de una manera u otra tienen que tomar conciencia del gravísimo error que han producido y que nos han generado a todos. Porque el tipo no tiene para comer, la madre no tiene para comer, para darle de comer al chico,
No es Milei solamente el culpable. Los idiotas que lo votaron a Milei son más culpables que el propio Milei. Porque Milei es un desquiciado y lo usa en sus grandes grupos. El Club de Petróleo están esperando aprobar el RIGI contra Inti María, coimiendo senadores, comiendo el senador de la provincia de Entre Ríos, que había hecho un discurso muy bueno en contra del RIGI y después terminó firmando el dictamen. Haciendo las barbaridades que hicieron. Bueno, ese senador de Entre Ríos. Ahora yo digo... Ese tendría que estar expulsado del partido. Un partido ni siquiera se respeta a sí mismo. No le expulsó el partido. No le expulsaron los representantes de la provincia de Río. No hicieron una sola declaración en contra de este corrupto. Porque no otra cosa que la corrupción. Él hace un discurso diciendo que la verdad el RIGI y después termina votando... ¿De qué partido es ese senador? Del PJ. Estaba en Unión por la Patria. Estaba Unión por la Patria de PJ, ellos no esperaban, ellos contaban 33 de fierro, bueno, uno de esos, de ahora yo digo, 33 de fierro, no pueden sumar a ningún senador pero más. Pero son 33 de fierro, al revés, restaron, porque este era uno de ellos y se pasó a votar a favor de pero voy a esto, yo creo que no hay una política del Unión por la Patria de sumar senadores, es decir, mantengo los míos, salvo la ropa, me opuse, pero le doy el espacio para que sea aprobado la ley ómnibus, porque yo no puedo creer que no puedan sumar a nadie. Eso ya no lo sé. Lo que sí, eso lo digo yo. Uno de los 33 no traicionó. Uno de los 33, si estos tenían esta intención no lo sé. Ellos proclamaron, no soy psicólogo social, ellos decían que eran 33 de fierro, bueno, uno de esos 33 firmó el dictamen a favor del RIGI, que la entrega a la colonización de nuestro país. No era como los 33 orientales, que los 33 orientales se portaron bien, no como esto del Frente por la Patria, porque nos están esperando ahí los orientales para que escuchar su palabra en este programa. Me parece muy bien, no, 33 orientales fue un hecho histórico seguro. No tengo nada ni con esos grandes 33 orientales que son grandes patriotas nuestros también. La Valleja, Oribe, no, yo te estoy diciendo de los 33 Unión por la Patria, uno fue el que firmó el dictamen. No, yo hacía una comparación. No, ya te entiendo. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Horacio? Sí, que van a aprobar el RIGI y van a hacer una brutal devaluación después, porque así liquida el campo y así los que vienen con capital afuera compran por la mitad lo que va el doble, o sea que se preparen para comprar PD o cosas, porque viene una brutal, todo lo que se llama perecedero, porque después del RIGI, aprueban el RIGI, viene una brutal devaluación. Y vamos a pagar, por los idiotas que lo votaron a Milei, vamos a pagar todo y los traidores que votaron el RIGI, porque la ley, esta ley ómnibus, también son traidores. Seguro. Los senadores que aprueben... Los 134 diputados, los senadores que votaron que firmaron el dictamen, todos ellos deben ser considerados infames traidores a la patria. Bueno, nos vamos a la tandita y volvemos con A Dos Orillas y Silvia Visconti. Bueno, ahí estamos con el último tramo de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde, con Silvia Visconti en A Dos Orillas. ¿Qué nos trae Silvia para hoy? Anuncialo vos. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javi, buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, en las últimas semanas, viste que hemos tratado de acercar a los oyentes distintos momentos de una continuidad que fueron las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Y, por cierto, nos hemos centrado solo en las intervenciones de la segunda mitad del siglo XX, aunque es bueno recordar que desde el siglo XIX Estados Unidos está interviniendo en nuestro continente. Y también estuvimos viendo las diferentes formas de intervención que Estados Unidos aplicó para América o ensayó, que alternó intervenciones directas y militares con otras que en realidad utilizaron a los ejércitos, los partidos de derecha y los sectores sociales proclives a los intereses de Estados Unidos del propio país intervenido, apoyados por los servicios de la CIA, básicamente. Bueno, en los golpes de Estado que se dieron en los años 70, los militares que implementaron el plan
Cóndor contaron con el apoyo del gobierno norteamericano. Esta participación obviamente que fue negada oficialmente por mucho tiempo, pero las denuncias que en esa época se comenzaron a hacer han sido confirmadas a medida que se fueron haciendo públicas los distintos documentos y actas secretos de los propios servicios norteamericanos. Y bueno, hoy en realidad nos vamos a referir a la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado de Pinochet. Y voy a empezar leyendo un pequeño párrafo de uno de esos documentos secretos. Presidente, lo de Chile se está consolidando. Esto informaba Kissinger, consejero de seguridad, a Richard Nixon, desestimando las críticas de algunos medios al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Y continuaba, en la época de Eisenhower seríamos héroes. Nuestra mano no se nota, en este caso no hemos hecho nada directamente, acotó Nixon. Nosotros no lo hicimos, pero sí los ayudamos, creamos las mejores condiciones posibles para que se diera, sentenció Kissinger. Este diálogo, que acabo de leer, forma parte de algunos de los materiales desclasificados de los servicios de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, y reflejan una parte de una conversación que se dio el 16 de septiembre de 1973. Ese mismo día, Víctor Jara era asesinado a golpes y balazos en el estadio de Santiago. Jara fue uno de los miles de asesinados o desaparecidos forzosamente en medio de una represión sistemática a cualquier forma de oposición durante los años que duró la dictadura de Pinochet. Y bueno, quería empezar con este tema de Víctor Jara, para recordarlo, el tema Manifiesto. Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No
glorias fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Bueno, en realidad esta intervención de la que hablamos de Estados Unidos en Chile empezó mucho antes del 73. Un mes antes de que Allende ganara las elecciones presidenciales en 1970, el gobierno de Estados Unidos ya estaba pensando en tomar medidas para derrocarlo. Así se lo expresó John Crimmins, su secretario de Estado, al embajador estadounidense en Chile, Edward Corry, a través de una carta que también ha sido desclasificada. Los funcionarios estadounidenses temían al fantasma del comunismo en su propio patio trasero. Las declaraciones de Allende, que hablaban de un nuevo orden económico y comercial más equitativo, basado en darle dignidad a la población a través de, reformular lo que era la tradicional división internacional del trabajo, que solo favorecía a las naciones ricas, ¿verdad? Esto preocupaba especialmente a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos nunca quiso a Allende en el poder y por lo tanto se propuso desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular desde antes de que llegara al gobierno. Desde un principio realizó operaciones encubiertas para evitar que el Congreso chileno ratificara la victoria de Salvador Allende y financió a grupos de la oposición de extrema derecha y se esforzó también por socavar la economía del país. Organizó y financió un golpe fallido a través de la CIA que terminó con el secuestro y el asesinato de René Schneider, que era el comandante en jefe del Ejército de Chile, que era, constitucionalista o defensor de la democracia dentro del ejército chileno. Estados Unidos ha negado siempre una vinculación directa con los autores del golpe de Estado en Chile, pero la evidencia es incuestionable. Washington emprendió más tarde diversas maquinaciones para desestabilizar al gobierno de Allende en los 1000 días que duró la administración de la Unidad Popular. El objetivo era impedir que Chile fuera, un ejemplo que trascendiera América Latina con su experiencia de un marxismo que llegaba al poder a través de la vía democrática. La estrategia de desestabilización contra Allende ha quedado acreditada en los cientos de documentos que han sido desclasificados. De acuerdo con estos documentos, que incluyen, conversaciones privadas, llamadas telefónicas, operaciones políticas de distinto tipo, la administración estadounidense entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973
discutió múltiples veces cómo lograr el derrocamiento del gobierno socialista. Dice uno de estos documentos: creo firmemente que esta línea es importante con respecto a su efecto en la gente del mundo. Si Allende puede demostrar que puede establecer una política marxista antiamericana, otros harán lo mismo. Así se expresaba el presidente Nixon en un comunicado a Henry Kissinger a través de una conversación telefónica en el mes de noviembre de 1970. Kissinger estuvo de acuerdo y agregó: sí, tendrá efecto incluso en Europa, no solo en América Latina. Hay que evitarlo. Poco antes, tras el atentado al jefe del ejército Schneider y luego del fracaso del golpe de Estado por los militares, Kissinger le dice al mandatario de Estados Unidos que el ejército chileno resultó ser incompetente, un grupo bastante incompetente, y planteó entonces la necesidad de un enfoque agresivo a más largo plazo para derrocar a Allende. De no ser así, Chile podría terminar siendo, decía Kissinger, nuestra Cuba en 1972. En noviembre de 1970, Kissinger distribuyó un memorando secreto llamado Política hacia Chile. El presidente ha decidido que la postura pública de Estados Unidos será correcta pero fría, decía, para evitar darle al gobierno de Allende una base sobre la cual reunir apoyo nacional e internacional que consolide su régimen. Estados Unidos buscará maximizar las presiones sobre el gobierno de Allende para evitar su consolidación y limitar su capacidad para implementar políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio, terminaba el comunicado. El documento detallaba además los métodos a emplear. Funcionarios estadounidenses colaborarían con otros gobiernos de la región, en particular el de Brasil y el de la Argentina, y de esa manera coordinar esfuerzos contra Allende. Se bloquearían silenciosamente los préstamos de los bancos multilaterales a Chile. Se cancelarían los créditos y préstamos a la exportación de Estados Unidos. Se reclutaría a ciertas empresas norteamericanas para que se retiraran de Chile. Y también se iba a manipular el valor que tenía en el mercado internacional la principal exportación chilena, que era el cobre, ¿no? Así, de esa manera, con estas cosas, dañar la economía y generar un clima negativo para el gobierno. Y junto con esto se autorizaba a la CIA a hacer otros planes de acción que estuvieran relacionados con esta estrategia. Hasta los primeros 2 meses de 1973, las operaciones políticas y la propaganda generada especialmente por el diario El Mercurio y otros medios que fueron financiados por la CIA, se centraron en una campaña activa de oposición que de alguna manera estaba destinada a ganar de forma incontestable lo que iban a ser las elecciones al Congreso, que eran el 4 de marzo. Y en esa, se habían presentado para la reelección todos los representantes chilenos y la mitad de los senadores. El objetivo de la CIA era que se pudiera lograr en las elecciones la mayoría de 2/3 para la oposición y de esa manera lograr destituir a Allende de una manera, digamos, entre paréntesis o entre comillas, legal o con ciertos visos de legalidad. Pero los resultados fueron negativos y entonces la CIA sentenció: el programa de la UP sigue resultando todavía atractivo a buena parte del electorado chileno. Y entonces la CIA volvió a buscar una solución en manos del aparato militar chileno. Los documentos vuelven a plantear como objetivos inducir al mayor número posible de militares a sublevarse contra el régimen. También estrechar vínculos y apoyar a militares con intenciones serias y que tuvieran capacidad para conspirar. Crear un clima propicio al golpe. Para ello se veía esencial mantener el apoyo a empresas, medios de comunicación y partidos de la oposición. Y también reavivar
el clima de malestar político, dando pie a una crisis que se buscaba que fuera una crisis controlada, ¿verdad?, dentro de todo, es decir, que no generara, por ejemplo, espacios de huelga, quisieran que el ejército tuviera que tratar de parar esas huelgas y por lo tanto volverse impopular. Había toda una idea de que, bueno, generar crisis, caos, pero dentro de cierto control. De alguna manera, entonces, la CIA se planteó esto y además llegó a plantear que era inconveniente seguir manteniendo el apoyo a los partidos, digamos, de la oposición, como por ejemplo la Democracia Cristiana. Porque decía, bueno, esto puede hacer que este partido y otros partidos legales se pongan a pensar en las elecciones de 1976 y por lo tanto interfieran de alguna manera en un resultado que podía ser mucho más cercano, como era el golpe de Estado. Así que esto implicaba entonces brindar respaldo y a gran escala a los grupos terroristas chilenos como Patria y Libertad, a los elementos militantes del Partido Nacional, durante un cierto periodo, entre 6 y 9 meses, durante los cuales se iba a hacer cualquier tipo de esfuerzo para promover sobre todo el caos económico y entonces agravar las tensiones y hacer que hasta el Partido Demócrata Cristiano y el público acabaran deseando una intervención militar. Es decir, que de esa manera, de esa manera se iba, digamos, a apoyar a los militares que en ese momento coordinaron con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones una huelga generalizada de los camioneros que inmovilizó al país durante el mes de agosto y se convirtió en un factor fundamental en la creación de ese clima propicio para el golpe que estaba buscando la CIA. Una comunicación de la CIA en Chile informaba en el mes de anterior al golpe de Estado del 73, que el golpe iba a tener lugar precisamente el 11 de septiembre. Consumado el golpe de Estado, Kissinger se vio acribillado a preguntas relativas a la implicación de la CIA, es decir, a nivel mundial, esta participación de la CIA que había sido denunciada y dadas las características de extrema violencia del golpe de Estado de Pinochet, esto hizo que, bueno, hubiera una prensa internacional que de alguna manera preguntara a Kissinger sobre la implicancia de los servicios secretos. Y entonces Kissinger lo negó y la versión oficial decía que en textuales palabras, no hemos intentado otra cosa que fortalecer a los partidos democráticos y proporcionarles cierta solidez para que pudieran ganar las elecciones que debían realizarse en 1976. La documentación disponible, sin embargo, indica que con Kissinger como pieza clave, Estados Unidos no solo apoyó el golpe, sino también al régimen de Pinochet una vez que éste se consolidó en el poder, y a quien proporcionó una ayuda económica y militar, pese a que, bueno, las graves violaciones de los derechos humanos que se registraron en Chile generaron inquietud, digamos, como mínimo, a nivel del mundo, incluso también en el propio Washington, ¿verdad? Dentro de los despachos del Senado norteamericano también hubo quienes vieron con inquietud estas violaciones de los derechos humanos. En la transcripción de una reunión privada sostenida en Santiago en 1976 entre Kissinger y el dictador Pinochet, Kissinger le dice: simpatizamos
con lo que están tratando de hacer aquí. Usted, general, hizo un gran servicio a Occidente a derrocar a Allende. Estados Unidos, como vemos, intervino fuertemente en Chile y de alguna manera es responsable de gran parte de los muertos, desaparecidos, torturados de este país. Pero también apoyó en esos años el golpe de 1964 que derrocó en Brasil al gobierno de João Goulart, al golpe en Bolivia en 1971, al golpe en Uruguay en 1973, el autogolpe de Bordaberry, en Perú, el golpe en Perú en 1975 y el golpe de Estado en la Argentina en 1976. Los archivos que están siendo desclasificados, algunos ya han sido desclasificados, marca el colosal apoyo prestado por la CIA a todos estos golpes de Estado y también, y en especial, porque este es el caso que hoy traíamos, a los supuestos adalides de la democracia chilena, los democristianos, el Partido Nacional y el diario El Mercurio, que apañaron el golpe de Estado en Chile y el derrocamiento de la experiencia de Salvador Allende. Bueno, creo que... Como argentino, estoy tentado a decir que el presidente argentino, bueno, todavía no era presidente, pero estaba por serlo, Juan Domingo Perón, le echó la culpa al golpe a Salvador Allende. Dice que había caído víctima de sus propios excesos, una política tendiente al exceso, dijo, casi textual lo que estoy diciendo. Bueno, después lo voltearon a él, no, lo voltearon a su gobierno. Bien, no, un detalle nomás importante de la política argentina con respecto al golpe del 11 de septiembre en Chile en contra de Salvador Allende. Sí, sí. Bueno, con esto, digamos, creo que me parecía que era interesante esto de mostrar a través de los documentos, ¿no? Algo que, bueno, en su época se dijo, pero que muchas veces se negaba, ¿verdad? Pero bueno, la verdad siempre termina aflorando y bueno, está bueno compartirla, me parece. Bueno, muchas gracias, Silvia Visconti. Muy bueno el informe de A Dos Orillas, acá con Javi, te saludamos. Nos vamos para el próximo programa, el lunes que viene. Hoy es 10 de junio, lunes 10 de junio a las 6 de la tarde, con Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y la voz también presente en nuestro programa. Audiencia hasta el lunes 10 de junio. Nos vemos. Chau, Javi. Chau, Silvia.